Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pía, bien, ¿y tú? Bien, ¿sabes qué? Te quería hacer una pregunta la vez pasada. Si tú tuvieras que construir una aplicación descentralizada, una DApp, en blockchain, como que, ¿qué red usarías? Me agarras en frío, Pía, tú sabes que yo Sí, es tengo... una pregunta bien compleja, ¿no? Y la otra vez, hablando con una persona que se encarga de hacer estas cosas, me mencionó una blockchain que yo no tenía tan mapeada como quizás Ethereum o redes más conocidas. Y me dijo, ¿sabes qué? Stellar. Mira, Stellar es una blockchain que está muy activa, hay bastantes proyectos interesantes en Stellar y tiene un programa de grants que está muy activo, ¿no? Entonces, vale la pena conversar al respecto. Perfecto, entonces hoy Dentro del Bloque conversamos sobre construyendo en Stellar. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre, bueno, el episodio se llama Construyendo en DeFi con Stellar. Sí, y es un tema bien interesante, ¿sabes? Porque Stellar es una blockchain que al inicio ni siquiera tenía contratos inteligentes. No, no los tenía. Y de hecho casi nunca hemos hablado de Stellar en el podcast. Yo me los he cruzado el año pasado en DevConnect, en Buenos Aires. Hicieron un evento, creo que estaban promocionando unos proyectos en dicho evento, pero han estado bastante activos en el ecosistema de la TAM últimamente. Sí, hay bastantes proyectos y creo que valdría la pena conversar con alguien que tenga esa perspectiva de haber construido con Stellar, quizás desde una etapa como más temprana, y tú conoces una persona perfecta para eso, ¿no? Sí, recientemente tuve la oportunidad de viajar a Ciudad de México para el México FinTech Week y hubo un día de esa semana que hubieron múltiples eventos enfocados en cripto, ¿no? En uno de estos eventos pude conocer a Joaquín, que es miembro de Palta Labs, y bueno, él me presentó a su co-founder, Esteban Iglesias, de nacionalidad chilena, eh, y bueno, junto al equipo de Palta Labs han construido, digamos, una serie de proyectos en Stellar. Entonces, vamos a enfocar el episodio de hoy en eso, ¿no? En cómo construir en Stellar y cómo armar DeFi en Stellar. Buenísimo. Entonces, el día de hoy, démosle la bienvenida a Esteban Iglesias, que es founder de Palta Labs. Invitado entrando al bloque. Hola Esteban, bienvenido dentro del bloque. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Pía, muchas gracias Carlos por la invitación. ¿Cómo están? Todo bien. Gusto tenerte por acá. Muchas gracias, igualmente. Estaba escuchando algunos de los capítulos anteriores. Felicitaciones por el podcast. Espero que nos sigas. Sí, ya lo estoy siguiendo. Te lo Bueno, el tema de pido. hoy es bien interesante, ¿no? Pero también nos gustaría conocer un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria y cómo llegaste al mundo de cripto. Claro, soy ingeniero eléctrico, estudié en la Universidad de Chile y me dediqué a hacer investigación en mercados eléctricos. De hecho, hice un magíster en economía. Eh, Pasé por la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace una pasantía de un mes y medio sobre cooperación internacional y, en términos de energía y aumento de la capacidad eléctrica en energías renovables. Así que con ese background siempre me interesé en todas las tecnologías que podían ayudar a mí me gustaba la descentralización, en descentralizar la red eléctrica, en validar económicamente la producción de energías renovables. Y bueno, o sea, conocí la idea de blockchain y Bitcoin mucho antes, pero nunca tuve el tiempo de realmente poder entender de qué se trataba. Y estudiando estas otras cosas siempre me quedo ahí
eh, dando vueltas en la cabeza, digamos. De hecho, una vez con un amigo, el año 2018, 17, 18, por ese market, pusimos a programar tratos a Solidity, unos tokens, pero no teníamos tiempo. Estábamos haciendo investigación. Así que todo comienza en términos de construcción por la pandemia. La pandemia nos dio el espacio a muchos a tener tiempo y calma para estudiar más esto. Entonces, en este contexto de pandemia, llegas de alguna forma a la industria cripto, ¿no? Que es una industria muy activa en Chile, ¿no? ¿Cómo ves a Chile en cripto? ¿Cuál es tu perspectiva de Chile? Yo debo decir que, bueno, yo salí de Chile he viajado, o sea, he vivido fuera de Chile muchos años en distintos países. Ujú. Y en la pandemia yo estaba en Chile, pero el año 2021, justo después de los primeros lockdowns, me vine a vivir a Río de Janeiro, en Brasil, donde estoy ahora. Entonces, no conozco tanto en la industria cripto de Chile como y el ecosistema y los equipos, como conozco la de Brasil. Pero he estado muy de cerca porque mis socios están allá, vamos a muchos eventos allá, ellos van más que yo porque ellos están allá. Así que la veo creciendo. O sea, cuando nosotros comenzamos intentábamos hacer cosas y eventos y fuimos sponsors de una FinTech Week, una conferencia de FinTech en Santiago, y en ese momento, esto fue el 2024, y claro, nadie estaba hablando de blockchain, ni siquiera, no es hace tanto tiempo, hace 2 años, y nadie estaba hablando de blockchain en esa conferencia, solamente nosotros. Así que yo creo que ha cambiado mucho en estos últimos 2 años. Motivó a ti a formar Palta Labs? Bueno, la historia de Panta Labs comienza con, con nuestro primer proyecto en DeFi, que es un exchange descentralizado que se llama SoroSwap. Está en la blockchain de Stellar. Después les puedo comentar un poco más cómo fue que llegamos ahí y por qué nos gusta. Y Palta Labs empieza después de SoroSwap, porque yo llamé a Francisco y a Joaquín, mis actuales socios. Nosotros ya habíamos trabajado antes, ya habíamos trabajado en blockchain antes. Con Francisco yo lo conozco desde hace 13 años, mientras estudiábamos en Francia, bueno, salíamos de fiesta y tocábamos trompeta en una banda. Y en un momento, durante la pandemia, yo dije, experimentemos cosas en blockchain. Ven, trabajemos juntos, hagamos algo. Estuvimos un tiempo trabajando y después pasó un tiempo y cuando entramos a Stellar y construimos este exchange, lo empecé solo y los llamé. Y hubo un momento en que existió la necesidad de ponerle un nombre a nuestro equipo para poder construir muchas más cosas y desconectarnos necesariamente de ese proyecto, de ese producto. Que ese proyecto y ese producto tuviese su ciclo de vida propio y que nosotros nos quedáramos como el equipo que está construyendo DeFi en ese momento en Stellar y ahora esperamos que muchas otras proyectos. Y el nombre de Palta Labs, ¿de dónde viene? Y nos gusta mucho la palta. Sabía que Carlos iba a hacer esa pregunta en algún momento. Bueno, hoy no vengo con la polera de Palta Labs, pero siempre andamos con el branding de Palta Labs, stickers de Palta Labs en todos lados. En ese momento que decidimos colocarle un nombre, yo me acuerdo, yo estaba haciendo un viaje y hice una lista de todos los nombres que me gustaban. Y entre ellos Palta Labs. Y la última decisión la tomamos como preguntándole a gente aleatoria qué nombre le gustaba. Y gente que no es ni latinoamericana les sonaba bonito, Palta Labs. Y a nosotros, bueno, la decimos principalmente porque nos trae identidad bueno, sudamericana, bueno,
el quechua que nos une con Perú, Bolivia. Eh, Queríamos tener una entidad, una identidad que representara que estamos construyendo blockchain desde el sur de Sudamérica. Y bueno, y Argentina también. Así que Partalabs creemos que... Porque abocado, ¿no? O, ¿cómo se dice? Aguacate también es otra forma. Aguacate, como Avocado Labs. Como claro, existen proyectos así y queríamos hacer la diferencia que estamos construyendo desde el sur de Sudamérica. Mucha gente no entiende, o sea, no sabe qué significa palta. Creemos que ahora en los ecosistemas en los que estamos la gente ya sabe, ha aprendido, porque siempre tenemos nuestro emoji de la palta, nuestro branding tiene una palta. Pero eso es Palta Labs, y Palta Labs nosotros en un momento lo definimos como Making DeFi on Stellar, y ahora es Making DeFi Cross-Chain, probablemente. Y cuéntanos un poquito más sobre SoroSwap y sobre DeFindex y cómo es que decidieron también hacerlo en Stellar y cómo fue construirlo, en verdad, el inicio de todo. Sí, no, ha sido un viaje enorme, porque yo conocí Stellar el año 2022 en una conferencia anual que es Stellar, que se llama Meridian, en Roma. En esa época yo estaba viviendo en Roma por casualidades de la vida y decidí ir a todas las conferencias blockchain que podía ir en Europa, aprovechando que estaba ahí. Viajé por situaciones familiares de mi novia, fuimos a Roma, ella es de allá, y dije, bueno, tengo un momento, me puse a estudiar italiano y dije, voy a ir a todas las conferencias que puedo. Y hice una lista gigante, como de 20 conferencias. No fui a todas, pero fui a varias, fui a unas 5 o 6. Entre ellas Solana, Breakpoint, fui a la primera conferencia de Starknet, Polkadot, Stellar, ¿qué más? Fui a un Web Summit, sí, para entender qué es lo que la industria estaba necesitando y qué es lo que estaba sucediendo. Y ahí, entre mirar a la conferencia de Solana, el 2022, ahora las cosas han cambiado, pero Solana, la narrativa que estaba planteando Solana el 2022 y Stellar el 2022 eran narrativas muy distintas, y a mí me llamó muchísimo la atención la narrativa y la propuesta de Stellar de querer traer servicios financieros a la gente desbancarizada. O sea, alguien dentro de todo de todo el brand y el meme coin, que a mí me gustaba mucho todo esto de Yield Farm, DeFi, todo el Uniswap, Aave, toda esta cosa como hacer smart contracts. Me gustaba programar mucho, yo quería hacer algo así. Y encontré un ecosistema que quería hacer las cosas muy simples, pero que impactaran más a la vida de las personas. Y que, de hecho, ahora es la narrativa que la mayoría de las blockchain tienen. Pagos, cross-border payments. Ahora lo que nosotros estamos trayendo es savings, ahorros en DeFi, pero nada mucho más complejo. No es necesario hacer un proyecto tan complejo técnicamente. Ese era como el pensamiento que me inspiró. Así que es un poquito la narrativa que me gustó mucho y la oportunidad, porque Stellar estaba anunciando recién el lanzamiento en desarrollo de su capa de smart contracts, que se llama Sorba. Que, imagínate, Stellar es del año 2014, y todavía no tenía smart contracts. Y ahí yo dije, esto está perfecto, como un lugar donde me gusta, en términos narrativos, hay una oportunidad muy grande para construir lo que no existe. Es muy curioso, ¿no? Cómo
te gustaba mucho la narrativa de Stellar, pero no había la infraestructura aún para desarrollar tus ideas, ¿no? Y luego sacan la funcionalidad de smart contracts. Y es así como primero nace SoroSwap. Exacto, sí, SoloSwap fue mi primer proyecto. Yo quise hacer cosas, empecé, y bueno, hay que empezar a hacer cosas. Mi proyecto fue una librería para que las wallets, que eran extensión de browser, se pudieran conectar a una tab, una página web. Eh, Tú puedes, así como cuando te conectas con MetaMask y el website se conecta con la extensión, eso no había. Entonces, hice esa primera librería y hice una aplicación así muy simple. Y a Hackathon hice un primer DEX. Se llamaba SoroSwap, porque la Virtual Machine se llama Soro. Y el resto ya es una historia larga, pero desde ese primer proof of concept, eh, la fundación apoyaba mucho y sigue apoyando mucho a ideas que están empezando. Todavía hay un programa de grants muy grande, así que me conseguí un grant y ahí fue cuando empecé a llamar a Francisco y a Joaquín como, ven a trabajar conmigo nuevamente. Me costó convencerlos porque cada uno ya había empezado a hacer otras cosas en su vida y hasta que lo logré convencer. Y ahora volvimos a trabajar juntos. Ese es el inicio de SoroSwap, del Dex. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Sigue Buenísimo. funcionando. Bien, lo transformamos de un DEX a un DEX aggregator porque sentimos que fuimos el primer DEX en el mundo. Éramos el único DEX. Un DEX con smart contracts. El Stellar igual tiene un DEX nativo de la propia blockchain. Claro. Se llama el Stellar DEX, que no necesitaba de smart contracts para existir. Pero un DEX con smart contracts fue primero, y fue primero por mucho tiempo, el único. Y después empezaron a salir otros, y dijimos, bueno, la única forma de poder ganar esta pelea es haciendo un agregador. Y ahora es mucho mejor como agregador que como DEX. Ya no tiene la mayor liquidez del ecosistema y, y, los, y le hemos dado prioridad últimamente a nuestro nuevo proyecto de Findex, que salió en Mainnet en junio de 2025, que es una cosa completamente distinta, pero sentimos que tiene más product market fit y puede impactar más a la vida de las personas. Así que, bueno, les puedo contar un poco de Findex también. Sí, sí quiero preguntarte algo de Findex, pero nunca había dentro del blog que hemos mencionado el concepto de un agregador. No sé si Esteban nos podrías explicar qué hace un agregador. Ah, perfecto. Yo intenté estudiarme los capítulos para ver qué es lo que habían hablado, pero eran muchos. Pero ponía velocidad 2.0 para intentar estudiármelo todo lo más rápido posible. Así que sí, supe que habían hablado de Texas. Entonces, un exchange es un lugar donde tú puedes intercambiar una moneda por otra moneda de manera sin tener que confiar en una tercera persona. Yo creo que esa es la forma más fácil de explicar qué es lo que es un DEX, que es un exchange descentralizado. Entonces tú tienes una moneda digital, la quieres cambiar por otra moneda digital y no quieres tener que confiar en una tercera persona que te va a dar lo que corresponde o se va a quedar con tu dinero. Entonces tú puedes ejecutar una transacción de manera descentralizada a través de este contrato inteligente, ¿cierto? Pero para eso se necesita que exista liquidez. Que si tú quieres cambiar pesos por soles, haya en algún lugar tanto pesos como soles. Para que si tú vienes con pesos puedas sacar soles y si tú vienes con soles y puedas sacar pesos. Esos son las pools de liquidez de los DEXs. Y mientras más liquidez, el precio al cual tú puedes hacer el cambio es mejor.
podemos abordar más como técnicamente, matemáticamente por qué es, pero mientras más liquidez es más fácil como el, el cambio marginal, de que el impacto marginal de tu cambio en el mercado es menor. Ujú. Porque si hay solamente 1000 y 1000 y tú vienes y quieres cambiar 500, estás como comiéndote la mitad del mercado. Y eso es lo que se llama el desafío de la liquidez, que es, nos encantaría que toda la liquidez esté en un solo lugar. Eso sería lo Ujú. ideal, que toda la liquidez esté en un solo lugar. Pero no es así porque distintos exchanges tienen distintas propuestas de valor. Algunos son más optimizados para stablecoins o monedas que son muy parecidas entre una y la otra, que no cambian mucho de valor. Otras que tienen algoritmos más sofisticados. Y lo natural es de que la liquidez se vaya separando y se vaya fragmentando. Ujú. Y ahí viene otro problema, que es, tienes muchas casas de cambio distribuidas a lo largo de una calle gigante, y si tú quieres cambiar mucho dinero, tienes que ir cambiando un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí. No puedes llegar y cambiar todo el dinero en una sola casa de cambio. Entonces el agregador lo que hace es rutea todas esas transacciones, pero en una sola. Ujú. Eh, y te permite a ti cambiar una cantidad grande de monedas digitales en una sola transacción en varios exchanges, en varios pools de liquidez distintas. Y el valor mayor del agregador es poder calcular cómo hacerlo de la forma más óptima. Entonces, ahí los agregadores se van diferenciando por su algoritmo de optimización para ver cómo hacerlo de la mejor manera. Súper claro el ejemplo. No, no sé, Pia, si a ti te quedó claro, porque ese concepto de Sí, tener una súper. red con distintas casas de cambio y tener que cambiar un poco en cada una, me Muy hace mucho ilustrativo. sentido, ¿no? Es que es muy ilustrativo, ¿no? Porque una casa de cambio por sí sola no va a tener la liquidez suficiente, entonces vas a tener que ir a la segunda, de la tercera. Y ese trabajo de intercambiar es lo que hace un agregador. Esa pega, como dicen en Chile, Esa la, pega. la- la va a hacer el agregador, ¿no? Pero a través de contratos inteligentes. Entonces, va a encontrar la manera óptima de poder intercambiar una gran cantidad, un monto X, por decirlo así, en función a la liquidez que tiene disponible. Sí, y a veces puede ser un poco más complejo, como por ejemplo, tú encuentras una muy alta liquidez entre soles y dólares, y después hay otra liquidez entre dólares y pesos. Ujú. Entonces el agregador también hace el ruteo de soles a dólar y dólar a peso, por ejemplo. Pero el usuario final no tiene por qué pensar o Ujú. calcularlo. Sí, súper interesante esta historia de SoroSwap, ¿no? De ser un DEX y pasar a ser un agregador, ¿no? Eh, Cuéntanos ahora un poco más de Defindex. Bueno, The Findex es nuestro nuevo proyecto al cual estamos dedicándole más atención últimamente. Eh, SoroSwap sigue existiendo, sigue funcionando, pero al que le estamos dedicando tiempo de desarrollo y de búsqueda de partnerships y ahora de inversionistas es The Findex. Y The Findex lo que es infraestructura para que aplicaciones financieras o neobancos puedan ofrecer una cuenta de ahorro o un retorno Ujú. en una moneda en específico. Porque para entender de Findex tenemos que entender que primero hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a servicios financieros, como lo dije antes. Y aún teniendo acceso a servicios financieros pueden tener una moneda que quizás tenga mucha inflación con respecto a otras que puedan ser más fuertes, como el dólar frente a el peso argentino en algún momento, ahora también en Bolivia o en otros territorios del mundo. Y surgen como alternativas estas wallets o criptoneobancos o aplicaciones que la gente se descarga en el teléfono y ya es muy natural ver a gente tener acceso a dólar.
o tener acceso a un cross-border payment, a poder enviar o recibir dinero de afuera, pero tener acceso además a un dólar y un dólar que te dé retornos no es tan simple, porque Ujú. la wallet, la cartera o el neobanco o la aplicación tiene que desarrollar toda esa conexión con ya sea protocolos DeFi que den retornos en dólar, entender cómo diversificar esa conexión, hacer con lo que nosotros le llamamos infraestructura, que es construir smart contracts, construir la conexión con los smart contracts, calcular cuánto el usuario está ganando, cómo yo le muestro ese porcentaje, cómo le muestro que tú depositaste $100 y el día de ayer ganaste 50 centavos, o por decirte algo. Como ese UX, nosotros ofrecemos todo para que la cartera digital pueda ofrecer este servicio. Y en Perú a veces se cree que es como en todos los países puedes tener tu cuenta en dólares, en soles, porque aquí podemos tener eso, creo que en cualquier banco. Abres tu cuenta en soles, igual abres tu cuenta en dólares. Pero en la mayoría de países de Latinoamérica eso no sucede. Entonces, tener una solución que te habilite eso en cripto es un gran paso, en verdad. Sí, e incluso teniendo cuentas en dólares. Muchas veces Sí. eh, los bancos tampoco te ofrecen un producto financiero en dólar. Como que el producto financiero es solo tener dólar. Y gracias a la tokenización podemos democratizar el acceso a, vamos a llamarlo, un dólar rentable. Puede ser ya sea porque ese dólar está en una pool de un protocolo de lending, o porque ese dólar lo que hizo fue comprar tokens que pueden ser representativos a un bono de la tesorería de Estados Unidos, que te da un retorno nativo, digamos, que el mismo token aumenta de valor. Ujú. Y ahora que, digamos, SoroSwap y Defindex están más encaminados, ¿no? Y Stellar, digamos, está muy activo en el ecosistema, ¿no? Y está creciendo. ¿Qué desafíos tienes tú, ya sea desde SoroSwap y Defindex, en estos momentos, ¿no? Eh, yo diría que el principal desafío es abstraer, solo somos, nuestra propuesta de valor es abstraer la complejidad, y es abstraer también el protocolo o la red o la blockchain en la cual estamos. Porque los proveedores de wallets, que nosotros le llamamos, que son los creadores de la wallet no sé, que de repente tú vas a ver a tu abuelita descargándose una aplicación, o tu mamá o tu primo, esa aplicación que ellos se van a descargar puede que no esté en Stellar, por muchas Ujú. razones. Y ese es como el canal de distribución de estas soluciones. Y el gran desafío es poder nuestra tecnología ofrecerla en todos estos canales de distribución. Que se- Al final, esto significa estar en más blockchains, Ujú. en otras palabras. Así que en eso estamos trabajando ahora. Obviamente también mejorar la calidad del producto para que a la cual les sea cada vez más fácil de integrar y ofrecerle mucho más valor en el estar con nosotros a que querer construir esto por ellos mismos. Y Stellar Foundation, que es como la fundación que ofrece apoyo también detrás de todo lo que es Stellar, ¿cómo los ha ido ayudando ustedes en el proceso de crecimiento? Y no sé si crees que con estos nuevos retos también pueda tomar un rol un poquito activo. Mm, Nos han ayudado muchísimo, muchísimo. Y de hecho yo no es que sea o sea, yo no quiero ser como un evangelizador de ninguna red en específico, pero ya conté, me gusta la narrativa, y siento que ellos realmente ponen o invierten en proyectos que están alineados con eso. Y hay un programa de grants que es muy bueno, y son grants muy grandes. Hay grants hasta $150,000 para tú poder
escalar un proyecto que tienes en una MVP. Ujú. Yo creo que ese es como el mayor cantidad de apoyo. Y afortunadamente hemos sido muy reconocidos por haber estado desde el inicio, llamamos el inicio, 2022, porque obviamente la blockchain es mucho más antigua, pero en el 2022, 2023, había muy poca gente queriendo desarrollar en Stellar. Y yo creo que eso hizo que la fundación nos apreciara como Ujú. personas. Entonces, tenemos una muy buena relación con ellos y nos han apoyado muchísimo. No hemos tenido episodio de Stellar dentro del bloque, No. pero sí tenemos invitada de la Stellar Foundation. Pronto, ¿Sí? pronto. Sí, 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 Ah, sí. tenemos. Tuve la oportunidad de conocer a alguien de Stellar Foundation acá en Nueva York que habla español. Ah, Y, y- perfecto. y vamos a tener pronto a alguien vamos a tener pronto un episodio enfocado en Stellar. Nos hemos adelantado, obviamente, con un episodio enfocado en construyendo, pero ahora tenemos, digamos, la perspectiva del builder, que eres tú, y luego vamos a pasar, digamos, a la perspectiva del foundation, ¿no? Entonces, Sí. lindo puente que vamos a armar entre este episodio y un episodio a futuro. Y algo que se me viene a la mente, Esteban, es ¿cómo esperarías tú terminar el 2026, ¿no? A nivel de los proyectos que estás ejecutando hoy en día. Buena pregunta. Bueno, me gustaría terminar con una ronda exitosa de financiamiento, así que nos Ujú. estamos preparando para eso. Si es que es a finales de 2026 o inicio de 2027 o sale antes, sale después, en verdad está todo bien. Lo que nos interesa es poder aprender en el camino porque en- nosotros somos muy buenos builders, Ujú. creemos que somos muy buenos programadores. Y esto de ir de builder a founder y de founder a fundraiser Ujú. es otro camino, es otra historia, es otros aprendizajes que sinceramente somos nuevos en esto y todo el mundo lo sabe y cuando hablamos con inversionistas les decimos y estamos muy contentos de poder aprender. Así que yo creo que ese es el principal desafío y eso solamente va a suceder si es que técnicamente y en términos de negocios hacemos que Findex tenga un buen product market fit, que realmente entregue el valor que necesita, que realmente tengamos los partnerships, que tengamos crecimiento, porque hemos crecido hasta 1,38 millones de dólares acumulados dentro de las pools Ujú. y ese crecimiento tiene que continuar para que sea atractivo, ¿no? Así que obviamente me gustaría terminar así, pero para eso hay mucho trabajo. Eh, Claro. Y para ir cerrando, me gustaría también como que dejarle al público algo más como accionable, quizás. Y no sé si nos puedes dar alguna recomendación para personas que recién están interactuando con DeFi por ambos lados, ¿no? Como clientes y como builders. Buena pregunta. Em, como builders, primero como builders, yo diría que acercarse humanamente a las comunidades, porque es un trabajo que, que puede ser muy solitario, porque en general todos trabajamos desde casa o vamos, en este caso yo estoy en un cowork aquí en Río de Janeiro. Ujú. Eh, y lo que hace que la vida tenga sentido es que estés rodeado de gente, que sea alegre, que lo pasemos bien, que nos hagamos amigos. Y bueno, ustedes tienen que buscar en cada una de sus ciudades y países, hay muchos eventos. Ayer fui a un evento blockchain aquí en Río de Janeiro y estaba pensando, conozco mucha gente. Yo pensaba que no tenía tantos amigos, pero, pero sí se conoce gente y se pasa bien. Y así se puede aprender mejor, si uno tiene una duda puede preguntar, así que no quedarse solo en ese camino, creo que es súper importante. Hay apoyo virtual en Discord, Ujú. eh, pero claro, yo creo que el físico y humano es súper importante.
después uno se da cuenta que uno construir sin ir a las conferencias es muy difícil, porque ahí es donde realmente las conexiones humanas se fortalecen. Así que eso, estar dispuestos a sacrificarse y viajar y encontrarse con quienes uno está trabajando. Sí, sin ir muy lejos, a Joaquín, que es tu co-founder, lo conocí en un evento en México, ¿no? Así que me hace mucho sentido la respuesta, ¿no? Porque si no nos hubiéramos conocido en persona, no estarías acá en el podcast. De hecho, Y como la segunda parte de la pregunta de Pia era como persona, como usuario, ¿qué le recomendarías a la gente que se interese? mira, voy a responder, o antes de responder, me, me gustaría que ustedes como usuarios de DeFi, Ujú. ¿qué le preguntarían a un desarrollador de DeFi? Pia, ¿vas tú o quieres que vaya yo? Bueno, podría ser como que para qué están usando más su protocolo, ¿no? O sea, entender qué tipo de personas lo están utilizando, para qué. Porque a veces uno piensa, "Ah, mira, esto lo puedo usar para una cosa". Y me ha pasado, ¿no? Terminas interactuando con un protocolo que crees que es para algo, un rollup, lo que sea, y terminas haciendo algo que quizás no era lo que querías, ¿no? O sea, en verdad entender un poco más allá. Yo siempre busco quizás algún foro, algo de personas que lo estén utilizando y ver cómo le puedo sacar el máximo provecho. Quizás yo pensaba seguir un camino lineal muy estándar y ellos me dicen, no, mira, puedes hacer ABC y me abren como el universo, ¿no? Conocer a profundidad un protocolo, DeFi en general, es bien complejo porque a veces tiene varios, digamos, módulos o bastantes funcionalidades y tú te centras en una, entonces tu universo como usuario está mucho más reducido. Sí, tienes toda la razón. Yo también como usuario DeFi a veces como que experimento. Ujú. Y a veces esa experimentación no es muy rentable. Como que uno cambia un token Totalmente. y lo cambia para acá y lo lleva para acá, prueba cómo esto funciona, pero uno como que está ahí buscando sin entender muy bien, como dices tú, ya como estoy como probando algo y yo creo que el usuario DeFi último, yo creo que va a estar en personas que no van a estar haciendo esto, que van a estar teniendo su negocio, son empleados de alguna empresa y van a tener sus ahorros en algún protocolo sin necesidad de entender realmente cómo funciona. Van a poder quizás comprar un activo y en esa compra van a hacer un swap, van a hacer un exchange descentralizado, pero sin necesariamente entender. Entonces, creo que si estamos en esta época en donde somos capaces de explorar sin entender mucho, que hay que encantarse con esa curiosidad y, y pasarlo bien con esta curiosidad, porque no hay una buena respuesta. La respuesta yo creo que la trae la aplicación final, que es la que usa algunas de estas herramientas. Y, por ejemplo, el bridge. Ya, ¿para qué me sirve el bridge? Para moverme de una cadena a otra. Ok, perfecto. Bueno, como que el usuario lo va a hacer cuando haya un retorno mayor allá y el usuario final también lo va a hacer, solo que sin saberlo. Él va a tener sus assets en Stellar y después va a ir a Base sin darse cuenta, porque, porque sí. ¿Y tú, Carlos? Yo diría más por la parte pragmática, ¿no? ¿Qué puede hacer un protocolo que mi banco no pueda? Oh, wow. ¿Qué y cómo, creo? Porque Sí. también a qué costo, ¿no? Bueno, hay como una gran promesa de todas las cosas que la blockchain puede entregar, ¿no? Ujú. Y yo creo que vamos a llegar allá, pero vamos a llegar allá de a poquito. Y yo creo que lo primero que un protocolo te va a poder entregar es bajar las barreras de acceso Ujú. a, bueno, ya lo he dicho todo el rato, los financieros, pero, por ejemplo, la fraccionalización de propiedades, tokenización de propiedades. Eh,
poder participar en una inversión de real estate con monto de $100 en otro país, donde tú crees que ahí ese país le va a ir muy bien, por tal razón. Para que el banco te entregue eso, yo creo que tienen que pasar muchas cosas. El banco no lo va a hacer porque creo que no le conviene enfocarse en ciertos productos nomás. Sí. Y los protocolos y la blockchain bajan las barreras de entrada para acceder a una economía local, una economía global. Yo creo que eso podría ser así en pocas palabras. Lo que permite DeFi, que no te permite tu banco, es tener acceso muy barato, rápido a una economía global. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver lo que se va a tokenizar. Has dado en el clavo con la respuesta. Yo concuerdo contigo en ese sentido, ¿no? El tema del acceso es súper importante. La forma en cómo accedes, ¿no? O sea, para ingresar a DeFi tal vez hay una barrera de conocimiento, pero... Pero propiamente para entrar a DeFi necesitas una conexión a internet y una wallet. Ya está. Bueno, y sí, tienes que fondear la wallet, que no es un tema tan fácil, ¿no? Pero una vez que tú entiendes estos conceptos, ¿no? El acceso es muy diferente, ¿no? A cómo se da en el sistema tradicional. Y vas a encontrar opciones que tal vez hoy en día en el mundo tradicional no estén del todo disponibles, como por ejemplo la inversión en propiedades, ¿no? De manera fraccionada, ¿no? Eso es sumamente complejo para el sistema tradicional, pero no para blockchain. Pero préstamos colateralizados en activos digitales, ya sea cripto, NFTs y demás, no suele ser algo que los bancos priorizan hoy en día. Sí, tal cual. No, has dado en el clavo con estas recomendaciones, Esteban. Oye, muchas gracias por tus respuestas, por darnos esta perspectiva de, digamos, ser builder, convertirte en founder y ir hacia los siguientes pasos, ¿no? Se aprecia muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Ahora contando la historia es entretenida. Ha sido un camino entretenido. Yo creo que otra recomendación, encontrar un buen equipo. Yo creo que, no sé, fue suerte, pero tenemos un equipo muy fuerte. Eso obviamente te acompaña. No construir solo también es bueno para tener feedback. A veces uno tiene una idea en la cabeza y tu equipo te puede ayudar a entender qué es lo mejor. Pero muchas gracias por la invitación. El episodio de hoy me ha dado así un poquito de FOMO, ¿sabes? De estar construyendo algo. Es que hay muchas cosas que me han gustado, ¿no? Sobre Stellar, ¿no? Creo que esa narrativa que contó Esteban de que se acercaron al Foundation, de que les dieron apoyo, ¿no? Y me gustó mucho la forma, me quedo con eso, ¿no? Cómo explicó la forma en un agregador, o sea, de qué es un agregador cripto, ¿no? Algo que es un concepto que está muy activo hoy en día en DeFi, ¿no? Sí, total. Y así como agregadores, hay un montón de proyectos bien activos y que tienen como usuarios bien recurrentes también de Latinoamérica en esta blockchain, ¿no? Y en general en DeFi ya está viendo un público mucho más activo en toda la región, así que está buenísimo poder tocar estos temas tan vigentes. Sí, tal cual. Nos queda pendiente el episodio de Stellar, pero eso ya, como les digo, viene para otro episodio y viene pronto. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya nos vemos la próxima semana. No se olviden de suscribirse. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.